Esta es la receta de la abuela para hacer una carne suave, jugosa y muy deliciosa. Para nuestra receta de hoy vamos a utilizar 1 kilogramo de carne maciza. Vamos a cortar esta carne en láminas gruesas, así de esta manera. Luego pasaremos a cortar en trozos medianos, más o menos de este tamaño. El tamaño queda a su criterio. En mi opinión, la carne cortada así nos facilitará todo el proceso de esta receta, ya que será sellada, y para eso es mejor que esté en trozos de esta manera. Una vez que ya estén todos cortados, voy a poner toda esta carne en un bol y vamos a sazonar. Agregaré 1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de pimienta negra, 1 cucharadita de ajo en polvo, 1 cucharadita de pimentón, y por último 2 cucharadas de mostaza. Ahora, con la ayuda de nuestras manos vamos a mezclar muy bien la carne, para que los condimentos se incorporen muy bien y dejen el sabor increíble. La carne bien sazonada resalta los sabores, y hace que la receta quede mucho más sabrosa y agradable para todos que la probarán. Cuando ya tengamos bien mezclado, pasaremos al siguiente paso. En una sartén agregaré un poco de aceite y dejaré a que se caliente. Ahora agregaré toda esta carne que hemos condimentado, primero lo dejaremos a que se selle de un lado. Me encantaría saber de qué país o ciudad miras mis recetas, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Cuando ya esté bien sellada de un lado, procederemos a darle la vuelta para sellar del otro lado. Amigos, esta receta de carne es muy fácil y rápida de hacer, lo mejor es que es increíblemente deliciosa. Nuestra carne ya está sellada, ahora voy a apagar el fuego y voy a pasar la carne en una olla. Si tienes olla a presión te facilitará mucho más la cocción, si no tienes, el secreto es dejarlo cocinar por un poco más de tiempo. Ahora agregaré 1 taza de salsa barbacoa, lo que elevará el sabor de esta carne y lo dejará maravillosa. Voy a agregar también 2 tazas de refresco. Y por último 2 hojas de laurel. Ahora solo mezcla muy bien y nuestra carne quedará tierna y muy deliciosa. Me gustaría saber si estás disfrutando de esta deliciosa receta. Si es así, déjame saberlo. Taparemos la olla y la dejaremos cocinar por 45 minutos aproximadamente. Si haces en una olla a presión 12 minutos. La carne ya está lista, ahora lo pasaremos a un refractario para hacer el último paso. Si has llegado hasta aquí viendo esta exquisita receta, eso significa que te está gustando. Te invito a que lo prepares en casa y vuelvas a contarme de qué te pareció. Miren esto, quedó tierna y jugosa. Quiero mostrarles que queda muy suave la carne. Ahora vamos a desmenuzar una parte de la carne con la ayuda de 2 tenedores. Y finalmente le pondremos un poco de cilantro picado. Ahora voy a preparar mi sándwich. En un pan agregaré la carne que desmenuzamos. Pero a partir de esta receta, puedes hacer muchas otras. Puede ser con pan, con patatas, con pasta o también con arroz, esto es a tu gusto. Te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció esta increíble y deliciosa receta de carne, calificando de 1 al 10.